La electricidad es la energía del mundo tecnológico. Ciencias físicas, electricidad estática y corriente continua. Nada más corriente que unas hojas de papel. Son fáciles de manejar, de amontonar y clasificar. Pero cuando se deslizan por una impresora puede producirse un cambio. A veces se pegan porque se han cargado de electricidad estática. Para poder comprender lo que son estas cargas, hay que empezar con el átomo y sus fragmentos cargados. Todo átomo contiene uno o más protones cargados positivamente en el núcleo central y otros tantos electrones cargados negativamente a distintos niveles de energía alrededor del núcleo. Generalmente el número de protones y de electrones es el mismo y el átomo en su totalidad está equilibrado eléctricamente, no está cargado. Las sustancias que forman los átomos tampoco tienen carga. Entonces, ¿cómo se cargan las sustancias como el papel en la imprenta? Por una parte, la fricción. El papel roza los rodillos y tanto uno como los otros soportan cargas que pueden afectar a los objetos cercanos. Cuando dos sustancias diferentes se rozan, los electrones pueden pasar del átomo del uno al átomo del otro. Cada sustancia soporta así una carga porque el número de protones y electrones de cada uno no está equilibrado. Esto se llama carga estática porque suele quedarse en una zona del material y allí se desarrolla. Es lo que ocurre cuando se seca la ropa sin suavizante. Los calcetines y las camisas se pegan. Se puede utilizar la fricción para cargar cualquier sustancia, pero eso no se puede hacer con los metales. Intenten cargar un trozo de papel de aluminio en un secador y verán que no funciona. ¿Por qué? Porque la carga se comporta de modo diferente con las sustancias de metal. Cuando se cargan los materiales, los electrones extra tienden a quedarse en su lugar de la superficie externa. Esto sucede generalmente cuando la sustancia no es metal. Los electrones extra, como los que son parte del átomo, están sujetos por el núcleo. Pero en sustancias de metal, los electrones se están moviendo continuamente. De manera que en el papel de aluminio los electrones extra que proporciona la fricción no se quedan en su sitio. Pero si entran en contacto con otro objeto de metal, como el interior del secador, se extienden por él y por cualquier otro metal con que entre en contacto, y no pueden desarrollarse porque no hay carga estática. Pero existe otra manera de proporcionar a la sustancia una carga que funcione con los metales al igual que con los no metales. En realidad acabamos de verlo, pero para que sea más fácil, pongamos el secador en órbita. Ahora, todo recoge la carga de la fricción, como antes. La única diferencia es que el secador no está conectado a nada que pueda conducir la carga de la sustancia metálica. Los objetos no metálicos han recogido la carga, como antes, y pasado parte de ella al secador y sus componentes al entrar en contacto con él. El secador ha sido cargado por contacto y al no estar en contacto con nada que pueda conducir la carga, se mantiene cargado. Ahora es igual que los otros objetos del interior que se cargaban por fricción, igual que el papel en la imprenta. Pero todos los objetos cargados no se comportan de la misma manera. Por ejemplo, he aquí unas barras de cristal y ebonita. Cada una ha recibido una carga de electricidad estática. Atención. El cristal cargado repele al cristal cargado. La ebonita cargada repele a la ebonita cargada.
Pero si juntamos una barra de cristal cargada a una barra de ebonita cargada, ocurre algo diferente. La razón es que la carga de la barra de ebonita es diferente de la carga de la barra de cristal. Mediante fricción hemos despojado la superficie de las barras de cristal de algunos electrones. Al tener más protones cargados positivamente que electrones cargados negativamente, la barra tiene una carga positiva. Mediante fricción hemos añadido electrones a la superficie de cada barra de ebonita, dándole así una carga negativa. El comportamiento de las barras ilustra un principio fundamental de las cargas eléctricas estáticas. Las cargas iguales se repelen entre sí. Las cargas opuestas se atraen. Estos efectos tienen aplicaciones comerciales. Por ejemplo, la atracción entre cargas diferentes se demuestra en una copiadora electrostática. Los componentes de la copiadora le dan al papel una pauta de cargas positivas que duplica exactamente la imagen del papel que se está copiando. El carbón en polvo cargado negativamente es atraído a las zonas cargadas positivamente, recreando la misma pauta. El hecho de que las cargas similares se repelan tiene también aplicaciones comerciales. Este principio mejora el comportamiento de algunos aerosoles eléctricos. En el pulverizador, donde la pintura se disuelve en gotitas, cada una de ellas recibe la misma carga positiva. Consecuentemente, las gotitas se repelen entre sí y se extienden fina y uniformemente. El hecho de que las cargas iguales se repelan explica otra manera más de crear una carga estática aparte de la fricción y el contacto. El planeador de hoja de aluminio no tiene carga eléctrica, pero se le está aplicando carga a este globo de goma. Atención. El planeador se comporta como si tuviera una carga opuesta. El globo lo atrae. En realidad, el planeador sí lleva carga ahora, causada por el globo sin haber estado en contacto con él. La explicación es la siguiente. Los electrones extra del globo que le proporcionan la carga interactúan con algunos electrones del metal del planeador, impulsándolos hacia afuera. Las partes exteriores del planeador forman ahora una carga positiva. Cuando la carga de una determinada sustancia produce una carga en otra sustancia de esta manera, se dice que ha sido cargada por inducción. Ahora, al tener cargas opuestas, las dos sustancias se atraen mutuamente. Las cargas de un planeador de juguete son relativamente pequeñas. Pero hay objetos en los que se pueden amontonar grandes cargas causadas por inducción, fricción, contacto o la combinación de los tres. Dentro de una nube el viento zarandea gotas de agua y partículas de polvo. De alguna manera, la fricción entre estas partículas puede amontonar diminutas cargas que suelen ser negativas. Dichas cargas se pasan por contacto al fondo de la nube y cuando se empiezan a acumular grandes cantidades, la nube impulsa los electrones hacia abajo, creando una carga opuesta por inducción. El relámpago es una enorme chispa, una descarga repentina de electrones atraídos por las cargas opuestas de la Tierra. Pero se pueden amontonar grandes cargas artificialmente. He aquí un generador Van der Graar que puede acumular o generar una carga eléctrica bastante grande. Una correa de goma roza una almohadilla de lana. Como no son metales, los dos se cargan por fricción. La lana pierde electrones convirtiéndose en positiva y la goma gana electrones convirtiéndose en negativa. Al no ser metal, la goma mantiene en su lugar a los electrones extra y los transporta con la correa.
Al llegar arriba, ésta entra en contacto con un peine de metal y le pasa su carga por contacto. Los átomos del peine pasan por los electrones cargando toda la esfera, que está aislada. Al tocar la esfera, el cuerpo y el cabello se impregnan también de carga negativa. Las cargas iguales se repelen. Los generadores Van der Graaf, construidos en una escala mucho mayor, han ayudado a los científicos a descomponer el átomo impulsando enormes cantidades de electrones con mucha potencia para poder ver el núcleo. Otra manera de acumular cargas es con un aparato llamado condensador. Con un condensador también se pueden liberar las cargas cuando se desee. El condensador acumula carga en el flash de la cámara. Se trata de 3 placas diminutas unidas como un sándwich. Las 2 placas exteriores son de metal, que es un buen conductor de electrones. La interior no es de metal, sino un aislante. Sus átomos pueden sostener electrones y detener su flujo. El condensador conduce 2 cargas opuestas, una en cada placa conductora. Separados por el aislante, los electrones de la placa negativa no pueden saltar a la positiva, pero se atraen fuertemente entre sí y esa atracción mantiene en posición a las 2 cargas. Para liberar las cargas, las placas conductoras pueden unirse temporalmente con un cable y entonces los electrones encuentran el camino de la placa positiva descargando el condensador. En un soldador de arco, el condensador descarga muchas veces por segundo, creando una serie de relámpagos diminutos que derriten el metal. Pero hay ocasiones en que no se necesita una serie de cargas estáticas, sino un flujo suave y continuo de electrones en movimiento. Cosa que puede hacer una batería. En una batería típica están conectadas 2 sustancias metálicas diferentes por medio de un conductor. Como resultado de las reacciones químicas, los electrones se liberan de una placa y se deslizan por medio del conductor a la otra placa, convirtiendo en negativa a una y en positiva a la otra. Esas zonas de carga son los polos de la batería. La diferencia de potencial entre las cargas de estos polos, el positivo y el negativo, es lo que pone en movimiento a los electrones. Esta particularidad de poner en marcha a los electrones se llama fuerza electromotriz, o FEM, y se mide en unidades llamadas voltios. Una batería puede utilizar su FEM para impulsar a sus electrones en corriente continua. Por eso son útiles cuando queremos liberar cargas de corriente continua. Para que la corriente fluya continuamente, la batería debe formar parte de un circuito total. El circuito más sencillo es un cable. Al ser de metal, el cable es un buen conductor de electrones. Está rodeado de un material que no es conductor, un aislante. La corriente empieza a fluir. Todo flujo de corriente en un circuito normal encuentra algo de resistencia que puede ser producida por una luz, un motor, incluso el propio cable. Para abrir y cerrar la carga hace falta un interruptor. Cuando el interruptor está abierto, se rompe el circuito. La corriente no fluye porque existe un lugar en el cable que los electrones no pueden traspasar. Pero cuando se cierra el circuito, este está completado y la carga fluye. Las cargas eléctricas, ya sean estáticas, acumulándose y luego descargando repentinamente, o en corriente continua, son el resultado de las cargas positivas y negativas básicas en la estructura de la materia.